Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos en el Parque Verde y Agua en el municipio de Fusagasugá, donde vamos a conocer el árbol de las ventanas y otros atractivos. Sean todos ustedes bienvenidos. Para dirigirnos hacia el ecoparque podemos tomar dos rutas, vía Silvania Fusagasugá o Cibate Fusagasugá, donde tomamos el camino a la vereda La Palma que nos lleva a la hacienda Cimitarra donde está ubicado el ecoparque. Y aquí iniciamos nuestro recorrido en el Parque Verde y Agua en el municipio de Fusagasugá. Vamos a conocer, entre otros muchos atractivos, el árbol de las ventanas. El ecoparque se encuentra ubicado a 15 minutos del casco urbano del municipio de Fusagasugá, donde podemos llegar sea en vehículo o caminando. El camino es algo empinado, pero vale la pena realizarlo, pues tenemos la oportunidad de respirar aire puro a unos pocos kilómetros de la selva de cemento. Podemos observar el mapa del recorrido que vamos a realizar aquí en el Parque Verde y Agua. Estamos a una distancia del centro de Fusagasugá de 3,5 kilómetros. El parque tiene una extensión de 190 fanegadas. Hay 90 fanegadas en bosques vírgenes, 18 nacimientos de agua y 5 humedales. En la parte de bosque habitan osos perezosos, habitan ardillas, conejos, lapas, zarigüeyas, comadrejas, venados, zorrillos. Y en aves tenemos registradas 172 especies de aves. Tenemos en colibríes 22 especies de colibríes. Y el resto están en rapaces, en búhos, en tángaras, en diferentes especies de aves. En el parque se puede hacer actividades de senderismo, donde se hace un recorrido que dura aproximadamente unas 4 horas, todo el recorrido interno en el parque. Adicional, prestamos servicios de hospedaje en hostal, zona de camping y tenemos restaurante donde hacemos la comida, la preparamos en leña. Y adicional hay ganadería ecológica donde preparamos yogur, kumis, arequipe, todo lo preparamos acá en el parque. Tuvimos la oportunidad de degustar estos productos y son deliciosos. Y nos disponemos a iniciar nuestro recorrido aquí en el parque, por el sendero ecológico. Iniciando este sendero hay acondicionados bebederos artificiales con agua azucarada para los lindos colibríes, los cuales se pueden observar de manera natural. Estos pájaros son muy curiosos y territoriales. Tuvimos una linda experiencia al iniciar nuestro recorrido, pues un colibrí se nos acercó y nos observó varias veces. Ellos ya están acostumbrados a la presencia de nosotros los humanos en este parque. Podríamos durar horas observando estas aves cautivados por su belleza y esplendor. Sin duda, si vienes al parque es una experiencia que tienes que vivir, es algo espectacular. Iniciamos nuestra caminata a una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar y vamos a llegar a los 2.600 metros. A unos 200 metros desde nuestro inicio por el sendero ecológico encontramos el guardián del bosque y la insignia de este parque. Y hemos llegado al guardián del cerro, al árbol de ventanas. Este es el árbol de ventanas, uno de los principales atractivos del parque, el cual tiene 30 metros de altura y 130 años de edad. Como recomendación especial no debemos trepar ni rayarlo. Este hermoso y espectacular árbol nos permite ingresar a su interior, a su núcleo, nos hace sentir parte de la naturaleza, parte de él, sentir sus energías, es algo sobrenatural. En este punto podemos sentir la magia y tranquilidad que transmite el guardián del bosque. Jorge, buenos días. Buenos días, Fabián, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, sí, señor. Bien, bien, gracias. Bueno amigos, nos encontramos aquí con don Jorge, él es el dueño y fundador de la reserva, entonces él nos va a dar una breve reseña histórica del parque. Don Jorge. Bueno, gracias. Bueno, la reserva empieza hace 20 años. Con la necesidad de la conservación de las cuencas hídricas y los bosques. Anteriormente era una hacienda ganadera de explotación de ganadería intensiva. Con la necesidad de esto se reducen las reses
vamos reduciendo cada año y vamos ampliando los bosques de árboles nativos. Gracias a los árboles nativos llegan muchas aves y comienza la gran pasión por la conservación. Bueno, este parque nace de la manera más mágica, digámoslo. Siendo la hacienda Cimitarra explotación ganadera, pues todos los días velando muy temprano a los ordeños, a dar vuelta a los ganados, y en este preciso sendero descubro el árbol de ventanas. Y este árbol es el emblema, es el guardián del bosque, es un ficus de más de 130 años, ficus estrangulato, y es el emblema, es donde nos nace la magia, donde nos ilumina la conciencia ambiental y inicia este proyecto. Ese árbol ha sido un sitio de enamorados, de personas que vienen acá a comprometerse con ello y con la naturaleza. Aquí se hacen matrimonios ecológicos, se hacen muchos eventos en torno a esto, a lo que estás viendo, a los bosques. Entonces es un árbol que ha sido el protagonista número 1 en la reserva y lo cuidamos y se le ha dado el título de guardián del bosque. Sigamos, hay mucho por ver. Después de haber observado y sentido este hermoso atractivo, tomamos la ruta del Cacique, la cual bordea el río Jordán. Es relajante escuchar la caída de agua de este cristalino río durante todo el sendero. Este surte de agua a una parte del municipio de Fusagasugá y nace en el cerro Fusacatán. Esta es la Cueva del Tunjo, sitio sagrado de los indios Utagaos. Este camino es bastante quebrado con constantes subidas y bajadas y nos permite adentrarnos en el bosque. Recomendamos usar un buen calzado y así evitar lesiones. La humedad de esta zona adorna las paredes con musgos y líquenes. Por el trayecto podemos observar los nacimientos de aguas cristalinas. Este es el punto donde termina el Sendero del Cacique, en la cascada que lleva su mismo nombre. Es deleitante y relajante sentir esta caída de agua, donde nos detuvimos por más tiempo en nuestro recorrido. La naturaleza tiene muchos regalos para nosotros, si demostramos estar dispuestos a explorar su magnífica diversidad. Hay magia y maravilla para los ojos que saben mirar con curiosidad, amor y respeto. Son las cristalinas aguas del río Jordán y la cascada del Cacique. Esta cascada fue un lugar sagrado para los indios utagaos, donde realizaban rituales de purificación, la cual consideraban como la fuente de la vida. Se puede notar una formación rocosa con figura humana, la cual dice la leyenda es el rostro vigilante del cacique. Pasamos por un bosque espeso con gran cantidad de plantas y árboles enormes. Se puede notar la increíble riqueza hídrica de este lugar.
Nos dirigimos al sendero Pachamama. Este ya es un camino espejado. Podemos observar la finca ganadera y el establo Sutagao. Pocos metros después del establo encontramos un segundo árbol de ventanas en formación, otro guardián del bosque, y aunque se encuentra en formación es un árbol frondoso e imponente. Esta es la piedra ceremonial, una enorme roca con superficie plana tallada hexagonalmente donde se construyó historia, de cómo los indios sutagaos cruzaron este territorio que hoy es el parque. El árbol milagro, llamado así debido a que nació sobre una roca y extendió sus raíces alrededor de ella. La naturaleza es tan poderosa, creativa e ingeniosa que con paciencia supera cualquier obstáculo en su camino. Esta hermosa calle de honor formada por plantas al lado y lado del camino nos da la bienvenida al árbol de los sueños, otro hermoso y frondoso árbol de este parque, el cual es utilizado para realizar talleres de reflexión. Finalmente llegamos al mirador de Fusacatán, una zona despejada para meditar y descansar, mientras tenemos la hermosa vista del Cerro El Quininí, la Cuchilla Piedras Blancas, el municipio de Fusagasugá y otros hermosos lugares. Desde este mirador podemos admirar la mezcla entre los entornos urbanos y los paisajes naturales. Mientras admiramos lo complejo y original de la naturaleza y cada una de sus obras, nuestras emociones y sentimientos se vuelven parte de ella. Este equilibrio armonioso hace felices a nuestras almas. Pasear por la naturaleza tiene gran poder sanador para nuestra mente y alma. Es una terapia gratuita y eficiente en nuestras vidas estresadas. El Parque Verde Yago es una hermosa experiencia que podemos vivir muy cerca de Bogotá, otro tesoro escondido que Viajeros trae para todos ustedes. Finalizamos nuestro recorrido en la huerta orgánica, que se basa en el respeto a los procesos naturales de los alimentos sembrados. No olvide darle me gusta a nuestros videos, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Déjanos tus comentarios sobre nuestro canal. Esto es Viajeros.